Hola, buenas. Soy Mwix y hoy os voy a contar mi experiencia, voy a hacer mi análisis sobre un videojuego que me ha roto literalmente, que es el juego de Nier Automata. Decir que es un juego que me lo compré para la PlayStation 4 así en agosto del año pasado, o en julio del año pasado, y que al principio le eché unas cuantas horas y no me llegaba a convencer, pero bueno. Y hace un mes y pico lo retomé y no lo dejé, que era prácticamente en el tercer capítulo. Y me enganchó. Y me fue enganchando poco a poco. Es un juego que la historia es excelente. Las palabras son excelentes. Es decir, que justamente me lo compré digital para la Xbox One. Y yo jugué primero en la Xbox One, me pasé el modo historia con el final A en la Xbox One. Luego, cuando te lo pasas con el final A con 2B, pasas a la siguiente historia, entre comillas, a la segunda run con 9S, con 9S, y ves conceptos, entiendes mejor la historia de la primera vez que lo jugaste, no de la primera run con 2B. Es decir, que es un juego que es muy filosófico, es un juego que te hace pensar lo que es la condición humana, qué es lo que nos hace ser seres humanos. Si la cultura, si el habla, si la biología. Y ese es un tema que se plantea muy bien, que Yoko plantea muy bien en este juego, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos a los robots, a las vidas mecánicas, que en cuanto que son nuestros enemigos, que tenemos que destruirlos, y vamos a una ciudad, a un desierto, y les acorralamos tanto que piden un deseo y crean unas máquinas todopoderosas, ¿no? Que son humanos pero máquinas, con lo cual ahí ya se ve la poca diferencia entre lo que es un androide y lo que es una máquina, una vida mecánica. Es decir, que el protagonista somos tres androides, Chubby, 9S y luego A2, que la humanidad ha desaparecido, todo esto de la humanidad desaparece y tal. Tenemos que jugar en el primer Nier, que yo lo estoy jugando en el Nier Replicant, pero bueno, en el Nier Automata la misión principal es luchar contra los robots y recuperar el planeta Tierra para los humanos, ¿no? He de decir que es un juego que en la historia principal es muy buena. Te hace aprender cosas, pues eso. Hay una aldea de robots pacifistas, con pensamientos internos. En esa ciudad desértica vemos cómo intentan hacer a un bebé, imitan las conductas humanas. Y se plantean los androides protagonistas, si imitan las conductas humanas. La protagonista se lo plantea, ¿no? Pero su compañero, 9S, dice que no, que una máquina no puede imitar conductas humanas porque no tiene refino, porque es una máquina. Entonces, pasando el juego, te das cuenta de que las propias máquinas no solo imitan las conductas humanas, sino, por ejemplo, las sociedades. Hay un bosque que está fuera de la red, que ellos llaman red, donde hay una monarquía. La aldea de Pascal es pacifista, no quiere violencia y demás, ¿no? Digamos que por lo que estaba contando es que por ese deseo crean unas super máquinas llamadas Adán y Eva, que son realmente los antagonistas del juego, ¿no? Los jefes finales. Y digamos que la lucha es para destruir a las máquinas, pero se van planteando cosas en el juego, en la primera run. Hay muchos secretos, como por ejemplo cuando juegas al final de... Sí, esto va a contener spoilers. Al final del ending A, 2B tiene que matar a 9S porque está infectado por un virus lógico. En la segunda run es prácticamente la misma historia con bastantes diferentes, con un gameplay también parecido pero diferente, porque entra el modo del pirateo y es más fácil destruir a los enemigos, ¿no? Entre comillas. Pero también se ve la misma historia desde ese punto de vista. Que decir que
Vemos la relación de los propios androides entre sí, como Ninetales está enamorado de Chubby y lo quiere esconder porque son conductas humanas y no tienen derecho a sentir lo que sienten los humanos. Eso es lo que se plantea el Android 9S, no Nines. En cambio, Chubby al principio es muy fría, pero poco a poco van teniendo emociones por Nines y ven que aunque sean androides, tienen emociones. Y eso mismo, ya en la tercera run, cuando destruyes, entre comillas, a mitad del juego, cuando derrotas a Adán y Eva, a mitad del juego ya, en la siguiente, vemos cómo las máquinas, cómo entra en escena también a ese que es un modelo previo, porque gracias a ese modelo previo hicieron las del modelo 2, de ahí entra Chubby. De hecho, en la historia de Eichu se cuenta en un manga y en una obra de teatro. Vemos cómo se dan cuenta que los buenos no son tan buenos, ni los malos son tan malos, y que todo depende del punto de vista. Digamos que a mitad de la historia Chubby es infectada por el virus lógico y le pide a Eichu que la mate. Esto lo ve Nines y piensa que la ha matado por matar y quiere venganza. Y en la segunda parte del juego tenemos que encontrar a dos personajes alternando a Eichu y a Nines y no se pueden encontrar hasta que llegan a una torre blanca que se queda después de la muerte de Chubby y se encuentran al final de la torre, donde tienes que elegir si controlar a Eichu o controlar a Nines. Si controlas a Eichu, sacas el final C, y si controlas a Nines, sacas el final E, el final D. Cuando sacas el final D, aparece el jefe final, el verdadero jefe final, entre comillas, que son los créditos. Y tienes que destruir en modo 8 bits a los créditos tipo Spade Impact. Muy interesante, muy bueno esos modos de juego, ¿no? Esto es solo el modo historia. Luego, si controlas y solicitas ayuda a los demás que te echen una mano, puedes sacar el verdadero final, que es el final, donde recuperas la memoria de los 3 androides, ¿no? Eso es la historia es muy buena, te hace plantear varios dilemas, matar o no matar a ciertos robots, etc. Y te plantea lo que es la existencia humana. Es decir que con este juego he llorado, al final he llorado. Es una historia que te atrapa, que es increíble. Y gracias a ese juego estoy jugando el juego de Nier Replicant, que es la precursora de Nier Automata. Te hace plantear, pues eso, qué es lo que te hace ser humano, si es la ética, si es la moral, si es la biología, si es la cultura. Por ejemplo, un robot puede ser, entre comillas, humano porque solo está hecho de metal, pero aún así tiene una conciencia. Son preguntas que te dan igual que los androides. De hecho, en la historia se dan cuenta que el núcleo vital de los androides es el mismo que el núcleo vital de las máquinas, y esto hace perder la cabeza a 9S. Descubre que la humanidad está extinta y que han luchado para nada. Te planteas de por qué lucho si todo lo que por lo que he luchado ha desaparecido, ¿no? Es muy interesante esa historia. Decir que es un juego que te deja pose, que te deja pensar, un juego que es muy disfrutable, que a mí me duró, como digo, me lo he pasado en Xbox One, me lo he pasado en PlayStation 4 y me va a pasar en Nintendo Switch. De hecho, en PlayStation 4 me lo he pasado 2 veces, porque en una de las finales, cuando te pasas el juego, te preguntan que si quieres salvar a gente que está pasando igual que tú en los créditos finales, ¿no? Si le dices que sí, perderás todos tus datos, todo lo que has luchado, el modo de bug que consigues, etc. Y te lo hace replantear desde, aún encima no es una persona conocida, una persona aleatoria que no conoces de nada, ¿no? Yo le di que sí, por eso me lo volví a cambio de todos tus datos, con lo cual se te borra la partida para que tú puedas ayudar a otro a pasarse el juego. Es increíble. De hecho, es el mensaje final que te lanza el juego. Es el mensaje final que te lanza de has entendido lo que quiere decir el juego de ayudar a los demás, de ser humano, y te lo finaliza con esa pregunta, ¿no? Es muy interesante lo que hace Yoko Taro con este Nier Automata. Por eso creo que ha vendido, entre comillas, tanto, ¿no? Eso respecto a lo que es la historia.
de este juego. Un apartado muy interesante es la música. Es espectacular, espectacular sencillamente. El tema final, Ways of the World, es impresionante cómo va cambiando de 8 bits a canción en inglés, a canción en japonés, etc. Es la música de los créditos finales, que también salen los créditos del final A, del final B, del final C y del final C. Al final A sale la versión inglesa, en el final B sale la versión japonesa y la versión C o D, que es la misma, sale la versión coros, ¿no? Es impresionante la música, pero no solo Way of the World. Una remasterización del tema de Emil que hace llorar, otra remasterización del tema de Devola y Popola, que también aparecen en este juego, ayudando en el mes como en forma médica. Digamos que hacen bien a estas Devola y Popola, que me hicieron en réplica, aunque ya haré la review del juego cuando me lo pase, voy por la mitad del juego. También me está encantando. De hecho, por eso lo estoy jugando, porque me encantó muchísimo Nier Automata. Por ejemplo, lo que digo, la canción Way of the World me encanta, la canción de la aldea de Pascal me encanta, la del parque de atracciones, que tiene un jefe impresionante con la de Boubois, impresionante, que es la belleza, donde se replantean que es la belleza, un robot se replantea que es la belleza, porque otro robot no lo quiere, y se convierte en asesino de robot de androides. Es flipante el juego, ¿no? Es decir, que es buenísimo, tiene una banda sonora genial, tiene varios biomas, tenemos una ciudad en ruinas, tenemos un desierto, tenemos un parque de atracciones, tenemos un bosque, tenemos una aldea de Pascal, donde también hay muchas misiones secundarias. Las misiones secundarias que más me han gustado, no me las he pasado todas, pero las que más me han gustado son las que haces de escolta, ¿no? Por ejemplo, tienes que ir a buscar a un niño robot que se ha perdido, que tiene una pelea con su madre y se pierde en la ciudad, tienes que escoltarlo porque luego tiene miedo. A una niña que se fue a buscar piezas para su hermana y se pierde en el desierto y te pregunta cómo se hacen los niños. O la misión de lo que es escoltar a un grupo de robots que se divierten del parque de atracciones para dar mensajes de paz y amor frente a los demás robots, y tienes que escoltarlos. Dicen que no quieren, que quieren la paz, etc. Es muy interesante, te replantea eso. Por ejemplo, hay una decisión cuando tienes a Itsu, que tienes que Pascal, al enseñar a los niños robots lo que es el miedo, ellos se suicidan, y Pascal se siente culpable y te pide por favor que le borres la memoria o que lo mates. Y cuando le vas borrando la memoria, vas oyendo sus recuerdos, lo que te hace mucho más difícil. Te hace mucho más difícil borrarle la memoria, ¿no? Es muy interesante tanto la historia como la banda sonora, como el juego en sí, porque va cambiando de modo de juego. Al principio es un juego de naves que dices, por eso, cuando yo lo juego primero me quedo un poco así. Luego es un hack and slash, pues también las fases de 2D. Verte calando de vez en cuando las fases del juego, y eso enriquece más el propio juego. Los personajes te atraen, te puedes identificar con ciertos personajes. Por ejemplo, a mí los personajes que más me gustaron fueron Chubby, Eitsu y Pascal. Y quiero decir, en jugabilidad le pongo un 10, en historia le pongo un 10, en banda sonora ganó en 2017 el GOTY, en banda sonora le pongo un 10. Así que si queréis sentir una experiencia impresionante donde te haga pensar, donde te haga sentir ser humano, no podéis perder jugar Nier Automata. Yo lo recomiendo 10 de 10. Para mí es un juego de 10 y nos veremos en la siguiente review, que no sé cuál será. Yo pienso que puede ser Nier Replicant, que lo estoy jugando ahora y también me están gustando mucho la ciudad. O sea, mucho el juego y nada. Nos veremos en el siguiente audio y chao.